Descubrí un lubricante masculino en la bolsa de mi esposa. No discutí, solo lo cambié por pegamento industrial. Lo que ocurrió después fue la forma más fría y calculada de justicia que pude imaginar. A veces la intuición es tan clara que siente como si te gritara al oído, pero uno decide ignorarla porque quiere creer que todo está bien. Durante meses sentí que algo no encajaba, que había una sombra extraña en la rutina, pero preferí seguir siendo el buen esposo, el tipo confiado que no duda, el ingenuo que cree en las excusas de reuniones atrasadas y horas extras 4 veces por semana. Era martes, y siendo sincero, nada bueno sucede un martes. Estaba acostado en la cama matrimonial, esa que habíamos elegido juntos en una tienda carísima, donde el vendedor, con una sonrisa, nos aseguró que en ese colchón crearíamos recuerdos inolvidables. Tenía razón, solo que no eran conmigo. Estaba en ese punto entre el sueño y la vigilia, cuando el cerebro empieza a proyectar escenas sin sentido, y de pronto escuché el sonido del agua corriendo. Constanza se estaba dando otra ducha, la segunda del día. Eso me llamó la atención porque mi esposa no era precisamente fanática de la limpieza. No es que fuera descuidada, pero su costumbre era ducharse día por medio, a menos que tuviera un evento importante. Así que 2 duchas en menos de 12 horas, algo no cuadraba. Mientras el agua seguía corriendo, algo más captó mi atención. Su bolso, sobre la silla junto al tocador, parecía haber estallado. Estaba completamente abierto, con medio contenido esparcido por el suelo como una pequeña escena de crimen doméstico. Había brillos labiales, recibos, coleteros y un montón de frascos diminutos desperdigados. No suelo revisar el bolso de mi esposa. Es casi una regla sagrada del matrimonio, junto con no olvidar aniversarios ni dejar la tapa del inodoro levantada. Pero el desorden me molestó. Pensé en ser amable y recogerle todo antes de que saliera y comenzara una de sus sesiones de limpieza impulsiva a medianoche. Me agaché, recogiendo tampones, mentas y labiales que parecían clones unos de otros. Entonces mi mano tocó algo diferente. Un objeto frío, metálico, elegante. Tenía ese acabado minimalista que solo los productos caros tienen. Lo saqué y lo sostuve bajo la luz de la lámpara. Un tubo plateado, alargado, cubierto de caracteres japoneses en negro. No era nada que yo hubiera visto antes. Pensé que podía ser algo médico, tal vez una crema recetada o un tratamiento. Constanza evitaba hablar de cualquier cosa que la incomodara, así que no era imposible. Pero si era médico, ¿por qué estaba escrito en japonés? Y sobre todo, ¿por qué nunca lo había mencionado? La curiosidad me ganó. Tomé mi teléfono y usé la cámara para escanear el texto. Bendito Google Translate. En cuestión de segundos, la pantalla mostró las palabras que me dejaron helado. Lubricante personal masculino de primera calidad, fórmula de larga duración. No femenino, no para parejas. Masculino. Y para empeorar las cosas, el tubo estaba medio vacío, con señales claras de uso. No era nuevo. Me quedé observándolo con el corazón acelerado y una sensación de traición que me subía por el estómago. Constanza jamás había comprado algo así para nosotros. En nuestra relación, el tema sexual era simple, casi rutinario, y cuando usábamos algo era lo más básico del supermercado. Esto, en cambio, parecía un producto de lujo. No era algo improvisado. Intenté racionalizar. Tal vez era un regalo en broma de alguna amiga. Quizá alguien lo había dejado en su bolso por error. O tal vez yo estaba paranoico por ver demasiados documentales sobre infidelidades. Pero justo entonces mi vista se desvió hacia su tableta, encendida sobre el escritorio. La pantalla mostraba su menú principal perfectamente organizado, carpetas con nombres como trabajo, fotos y cosas divertidas. Pero había una que nunca había visto: compras. Constanza no usaba apps de supermercado. Era de las que me hacían manejar hasta 3 tiendas distintas para comprar la marca buena de cada cosa. Así que una carpeta de compras era, como mínimo, sospechosa. Toqué el icono. Dentro había una sola aplicación, con un logotipo genérico, demasiado simple para ser de una tienda real. Una sensación de vacío me atravesó el pecho. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Sabía que ese era el punto de no retorno. O confirmaba mis sospechas, o me convencía de que era todo un malentendido. La abrí. El historial del chat se cargó, y lo primero que apareció fue una conversación con alguien llamado Matías. La imagen de perfil era solo una silueta, pero los mensajes... Dios mío, los mensajes hablaban por sí solos. No puedo esperar para verte el jueves. Reservé la misma habitación en el Marriott. Llévalo de siempre. El plateado me gusta más. Hace que todo sea mejor. Esta vez te haré cosas que tu esposo nunca podría. Mis manos temblaban mientras deslizaba hacia arriba. Cada línea era un golpe en el estómago.
Semanas de mensajes llenos de detalles sobre encuentros en hoteles, fotografías explícitas que no quería ver y referencias directas a la misma marca de lubricante que tenía entre los dedos, aún húmedos por el sudor. Los horarios coincidían con precisión cruel. Cada noche de reunión en la oficina, cada salida con las chicas, cada «estoy muy cansada, cariño». Todo, cada palabra, cada excusa, era una mentira. La ducha seguía corriendo. Escuchaba a Constanza tarareando una canción pop, como si el mundo fuera perfecto, como si no acabara de destrozar nuestro matrimonio con un tubo medio vacío de lubricante japonés, escondido en una aplicación falsa, camuflada dentro de una carpeta de compras. Observé el tubo, luego los mensajes y de nuevo el tubo. Dejé de temblar. Algo dentro de mí se volvió frío, metódico. Caminé hacia la cocina. Abrí el cajón de las herramientas y saqué el tubo de pegamento industrial que había comprado para unas reparaciones semanas atrás. Si Constanza quería jugar con productos exóticos, le iba a dar una experiencia que no olvidaría jamás. La ducha se detuvo y entonces comprendí algo. Era como esas películas de terror donde gritas a la pantalla para que el personaje no entre al sótano, pero esta vez el tonto era yo. No era un asesino lo que esperaba, sino una esposa infiel, y no había sótano, sino un matrimonio cayéndose a pedazos. Mi pequeño proyecto artístico en la cocina había terminado. Digamos que era una versión extrema de bricolaje con fines conyugales. Escuché la puerta del baño abrirse y el sonido de sus pies descalzos contra el suelo de madera. Mi corazón latía fuerte, pero no por amor. Era la tensión de quien sabe que todo está a punto de estallar. Volví a la cama con el tubo alterado en la mano, fingiendo calma. Curiosamente me sentía más sereno que nunca. Es extraño, pero tener un plan, aunque sea una locura, puede traer una especie de paz. Constanza apareció envuelta en la toalla blanca que le había regalado 2 navidades atrás. Esa prenda que antes me provocaba deseo, ahora me resultaba grotesca, como un disfraz de esposa perfecta. «Hola, amor», dijo con una voz empalagosa, falsa. «¿Te ves cansado?» ¿Cansado?, pensé. Acababa de descubrir que todo mi matrimonio era una farsa, y lo único que se le ocurría era eso. Reí por dentro, pero solo asentí. Murmuré algo vago, lo suficiente para parecer distraído. Ella caminó hacia la cocina, y desde el dormitorio, escuché los sonidos cotidianos. Cajones, agua corriendo, el golpeteo de un vaso contra la encimera. El ritual doméstico de una actriz interpretando el papel de esposa preocupada. Regresó al rato con un vaso de leche. «Toma, te ayudará a dormir», dijo sonriendo, sentándose al borde de la cama. «Mañana tienes esa reunión temprano, ¿verdad?» Ahí estaba su coartada, su tapadera perfecta, el encuentro temprano que yo mismo le había mencionado días antes. La observé con atención. Parecía genuinamente dulce. Si no hubiera leído esos mensajes, habría pensado que realmente se preocupaba por mí. «Gracias, cariño», dije tomando el vaso. Probé un sorbo. Sabía normal, pero no podía confiar. Tal vez había algo disuelto ahí, pastillas para dormir. Tal vez nada. Pero lo que me hizo sospechar fue su repentina preocupación por mi descanso, cuando jamás se había molestado por mis noches de insomnio. Hice teatro. Bebí la mitad y dejé el vaso sobre la mesa de noche con una sonrisa agradecida. «Eres la mejor», mentí. Sus ojos se iluminaron con una ternura que me revolvió el estómago. «Yo también te amo», susurró antes de besarme en la frente, como si yo fuera un niño enfermo en vez del hombre al que traicionaba. Se acostó a mi lado, aún envuelta en la toalla. Sentí el calor de su cuerpo, pero esa cercanía ya no significaba nada. Era como dormir al lado de una impostora. «Descansa, amor. Mañana será un día largo», murmuró mientras se giraba. «Sí, un día largo. Y para ella, inolvidable». Cerré los ojos fingiendo caer rendido. Durante 1 hora completa la escuché respirar, esperando el momento en que creyera que el somnífero había surtido efecto. Solté un par de ronquidos fingidos, cambié de postura, todo para mantener la ilusión. Era buena actriz. Muy buena, debo admitirlo. Esperó pacientemente antes de levantarse. La oí moverse con sigilo, como alguien que ya había repetido aquella rutina muchas veces. Entreabrí un ojo. Ya no llevaba la toalla, sino un vestido negro, el mismo que solía guardar para nuestras cenas de aniversario. En la penumbra se retocaba los labios frente al espejo. A las 12:45 exactas escuché la cerradura abrirse y luego un murmullo en el pasillo. Mi corazón golpeaba con fuerza. Me levanté con cautela. Esperé unos segundos para asegurarme de que había salido del edificio y me deslicé hacia la puerta. El pasillo estaba apenas iluminado, pero al final alcancé a verlos. Constanza estaba contra la pared.
besando a un hombre alto, corpulento, claramente más joven que yo. Supuse que ese era Matías, el fotógrafo del que había leído en los mensajes. Él la besaba como si ella fuera lo único que existía y ella se reía igual que en las fotos que enviaba. Me quedé ahí, inmóvil, observando cómo se alejaban hacia las escaleras, confiados, creyendo que su engaño había pasado desapercibido. Esperé unos segundos hasta oír la puerta del pasillo cerrarse y entonces tomé mi decisión. La misma claridad que me había guiado en la cocina volvió a mí con una fuerza inquebrantable. Sabía exactamente lo que debía hacer: seguirlos. Después de todo, un hombre tiene derecho a ver con sus propios ojos lo que está perdiendo. Déjame decirte algo sobre seguir a tu esposa infiel por tu propio edificio a la 1 de la madrugada. Es como protagonizar el episodio piloto del programa más deprimente del mundo, manteniéndose al día con los adúlteros, próximamente en cualquier plataforma, con un servidor como protagonista. El marido despistado que está a punto de presenciar en primera fila el colapso de su vida. Avancé por el pasillo como un investigador aficionado, tratando de no hacer ruido. Mis pies descalzos se deslizaban sobre la alfombra que todos habíamos ayudado a reemplazar el año anterior durante esa absurda campaña de mejoras comunitarias del edificio. Curioso, ¿no? Se invierte dinero en estética, pero no hay presupuesto para evitar que tus vecinos se acuesten con tu esposa. Claro, eso no se considera un problema de mantenimiento, ¿verdad? La puerta del pasillo de emergencias aún se movía ligeramente cuando llegué, lo que significaba que no habían ido muy lejos. Me pegué al metal frío y escuché atentamente. No tardé en oírlo. Un golpe suave, seguido de risas apagadas que venían desde arriba. Subían al cuarto piso. Lo curioso es que, hasta donde yo sabía, no conocíamos a nadie en ese nivel. Pero al parecer, había muchas cosas sobre el círculo social de mi esposa que yo ignoraba. Empujé la puerta con cuidado y empecé a subir, manteniéndome cerca del borde de cada escalón. Sabía que ahí crujían menos. No me preguntes cómo aprendí eso. Probablemente de ver demasiados episodios de Criminal Minds durante esas noches en que Constanza decía que estaba demasiado cansada para nada más que dormir. El pasillo del cuarto piso era idéntico al nuestro, salvo que todo estaba invertido como en un espejo. Las mismas paredes beige, la misma alfombra industrial y esa iluminación fluorescente que lograba que cualquiera pareciera enfermo. Fue entonces cuando escuché las voces. Provenían del departamento 4C, justo encima de nuestra habitación de invitados. El universo tiene un sentido del humor bastante cruel. Ahí estaba el tipo con el que mi esposa me engañaba, viviendo justo sobre mi cabeza, probablemente escuchando nuestras discusiones y planeando su siguiente encuentro romántico con mi amada esposa. Me pegué contra la pared junto a la puerta, sintiéndome como un personaje de una película barata de suspenso. La puerta era del tipo hueco, de esas que dejan escapar cada palabra. Podía escuchar claramente: «No puedo creer que vivas justo arriba de él», dijo Constanza con esa voz emocionada, la misma que usaba cuando solíamos escaparnos los fines de semana antes de que fingiera perder el interés por mí. «Le da más emoción, ¿no crees?», respondió Matías con una voz grave, segura y con un acento que no lograba ubicar, probablemente europeo. Las mujeres siempre enloquecen con los europeos, como si tener otro pasaporte los hiciera automáticamente mejores amantes. «Sí, a veces lo escucho viendo televisión allá abajo y pienso en ti esperándome aquí», añadió ella entre risas. Sentí una punzada en el estómago. Quería romper algo, gritar o simplemente desaparecer, pero no hice nada. Solo escuché, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que ellos también lo oyeran. «¿Trajiste lo que te pedí?», le preguntó Matías acercándose más a la puerta. «Por supuesto», contestó ella con tono juguetón. «Te traje lo que te gusta. Lo bueno, ahí lo supe. Lo bueno, mi tubo especial de lubricante japonés, cuidadosamente modificado con un adhesivo industrial capaz de mantener un cohete en su sitio». Tuve que morderme los labios para no reírme. Escuché el sonido de su bolso, el roce del tubo al abrirse, y mi corazón se aceleró. «Perfecto», dijo él con satisfacción. «Sabes cuánto me gusta que vengas preparada». «Oh, amigo», pensé, «no tienes idea de cuán preparada está esta noche». Los pasos se alejaron hacia el interior del departamento y las voces se hicieron más tenues, más cargadas de insinuaciones. Parte de mí quería derribar la puerta y verles las caras cuando se dieran cuenta de que todo se había terminado, pero otra parte, la más calculadora, prefirió esperar. Quería ver hasta dónde llegaban. El silencio llenó el pasillo. Supuse que estaban ocupados en lo suyo. Pude imaginarlo. Matías recostado sobre un sofá barato,
convencido de que estaba a punto de tener una gran noche con la mujer casada que vivía un piso más abajo. Entonces escuché a Constanza, con voz suave y segura. «Relájate, esto va a ser increíble». Sí, pensé. Increíble, aunque no de la manera que esperas. Durante unos 30 segundos solo se oyeron los ruidos típicos, movimientos, respiraciones, la banda sonora de dos traidores que creían estar disfrutando de su aventura. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. ¿Qué demonios?», exclamó Matías con un tono brusco y confundido. «Espera, algo está mal», respondió Constanza, y en su voz ya se notaba la desesperación. «¿Qué hiciste? ¿Qué me pusiste?», gritó él cada vez más alterado. «No lo entiendo. Es el mismo de siempre», dijo ella genuinamente confundida, lo que habría sido cómico si no fuera tan patético. Y yo, al otro lado de la puerta, sonreí con una calma que no sentía en meses. «El tubo plateado de esa marca japonesa que tanto te gustaba. Algo anda mal con esto», alcanzó a decir entre jadeos. «No puedo». «¡No podemos!». «Dios mío, estamos pegados». Y ahí estaba yo, presenciando el momento que había estado esperando durante semanas. El sonido dulce y perfecto de dos infieles, dándose cuenta de que su noche de pasión se había convertido en un problema médico, imposible de ocultar. Me acerqué a la puerta, con una sonrisa torcida, casi maníaca, y apoyé el oído para escuchar cómo el pánico comenzaba a tomar el control. «No tires», gruñó Constanza entre dientes. «¿Cómo quieres que no tire? Estamos literalmente pegados», replicó Matías, su amante. «Eso no tiene sentido, es lubricante, no pegamento». «Ah, mi querida esposa, si tan solo supieras lo equivocada que estabas». Los siguientes minutos fueron una comedia involuntaria. Probaron de todo: agua del fregadero, jabón del baño, incluso aceite de cocina. Nada sirvió. El adhesivo industrial Super Low, que había colocado en lugar del lubricante, cumplía exactamente con su función: crear una unión permanente entre dos superficies. Y en este caso esas superficies eran mi esposa y su amante. «Tenemos que llamar a alguien», dijo Matías con la voz tensa, llena de frustración. «¿A quién? ¿Qué se supone que digamos?», respondió ella desesperada. «A un médico, una ambulancia». Esto es humillante. No tenía ni idea de lo que les esperaba. Después de casi 40 minutos de inútiles intentos, finalmente aceptaron la derrota. Escuché cómo Matías hacía la llamada. «Sí, necesitamos una ambulancia». «Es difícil de explicar, pero estamos pegados», sonreí. Era el momento perfecto para marcharme antes de que llegaran los paramédicos. No quería estar ahí cuando se abriera la puerta y se desatara el espectáculo. Me puse la bata, bajé las escaleras, y mientras escuchaba los ecos de su desesperación, pensé que el universo a veces tiene un sentido del humor cruelmente justo. Bajé tranquilo hacia mi departamento, sintiendo que acababa de presenciar la mejor muestra de justicia cósmica en años. Me acomodé junto a la puerta principal, desde donde el pequeño visor me permitía ver el pasillo y el ascensor. Tenía la vista perfecta del escenario donde se desarrollaría la función principal. Desde el piso superior, los gritos se habían transformado en un caos absoluto. Podía oír a Matías al borde de la histeria. «¡Esto no funciona! ¡Nada funciona!». «Deja de gritar», susurró Constanza, aunque su susurro retumbó por las paredes. «Los vecinos van a oírnos». No solo iban a oírlos, también iban a verlos y grabar todo, porque estábamos en pleno 2024 y nada quedaba privado, menos algo tan ridículo como dos personas desnudas pegadas una con otra. Poco después, escuché pasos apresurados en el pasillo del cuarto piso y la voz de Matías hablando por teléfono. «Sí, somos los que llamamos por una emergencia. Estamos en el departamento 4C. Por favor, traten de ser discretos». ¿Discretos? Claro, porque hay una forma sutil de manejar una situación así. Dos adultos unidos por un adhesivo industrial después de un engaño. Esto sería tan discreto como un espectáculo de fuegos artificiales dentro de una biblioteca. 10 minutos más tarde, el sonido del ascensor anunció la llegada de los paramédicos. Escuché el ruido metálico del equipo rodando por el pasillo, las voces firmes de los profesionales intentando mantener la calma, aunque la situación bordeaba lo absurdo. «Entonces, para entender bien», dijo uno de ellos con tono de incredulidad apenas contenido, «¿ustedes dos están adheridos?». «Fue un accidente», respondió Matías rápido. «Una reacción con el producto que usamos». «¿Producto?». Vaya eufemismo. No era un producto, era el lubricante que usaban para traicionarme. «¿Qué tipo de producto?».
preguntó el paramédico, y pude notar cómo su voz temblaba de risa contenida. Lubricante íntimo, admitió Constanza, casi inaudible. Es una marca japonesa. La hemos usado antes sin problemas. Señora, necesito que hable más fuerte y que me muestre el envase, por favor, ordenó el paramédico. Hubo un momento de silencio, algunos ruidos de movimiento, y luego Matías habló otra vez. Aquí está, pero no entiendo qué falló. Nunca nos había pasado algo así. Sonreí de nuevo imaginando la cara del paramédico al ver el tubo. El envase lucía perfectamente normal, el mismo color plateado, las mismas letras japonesas, el mismo diseño limpio y elegante. Solo el contenido había cambiado, reemplazado por una dosis de adhesivo industrial. El silencio que siguió fue puro oro. «Señor», dijo finalmente el paramédico, «lamento decirle esto, pero esto no es lubricante. Esto es un pegamento industrial. Alguien cambió el contenido». Casi pude escuchar los pensamientos de ambos colapsando, tratando de asimilarlo. «Eso es imposible», respondió Matías con voz quebrada. «El tubo estaba sellado. Lo saqué directamente del bolso de Constanza». «Bueno, a menos que hayan decidido experimentar con materiales de construcción», dijo el paramédico con ironía. «Alguien lo manipuló. La pregunta es quién tuvo acceso». Ah, la ironía era exquisita. Estaban atrapados, literalmente, intentando resolver el misterio de su propia desgracia. «Tenemos que llevarlos al hospital», continuó el paramédico. «Este tipo de adhesivo no se separa sin equipo especializado». «¿No podrían usar algún disolvente?», preguntó Constanza desesperada. «Señora», respondió el paramédico con calma, «este material está hecho para unir metal con concreto. No se despega con jabón ni agua, y si no se trata con cuidado puede causar daño permanente». Daño permanente. Las palabras resonaron en el aire como un juicio divino. Y ahí, desde mi puerta, escuchando cómo los subían a la camilla, supe que la primera fase estaba cumplida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Me pregunté si alguno de los dos alcanzaba a pensar en el daño que ya habían provocado, o si solo estaban preocupados por el daño literal y permanente que podrían estar enfrentando en ese momento. «¿Cómo los vamos a bajar?», preguntó una voz. «No pueden ir hasta el ascensor así. Vamos a tener que usar una camilla y transportarlos juntos. Va a ser incómodo». Incómodo era quedarse corto. Intentaba imaginar la logística de mover a dos adultos pegados de la forma más íntima posible, bajando 4 pisos hasta la ambulancia. Sin duda iba a requerir cierta dosis de creatividad y coordinación. «Necesito que ambos permanezcan lo más quietos posible», indicó el paramédico principal. «Cualquier movimiento podría empeorar la situación. Los vamos a cubrir con una sábana, colocarlos en la camilla y llevarlos al hospital». «¿Y la privacidad?», preguntó Matías con voz tensa. «Va a haber gente en el pasillo, vecinos, grabando». «Entiendo su preocupación, señor», respondió el paramédico con tono profesional. «Pero nuestra prioridad ahora es su atención médica. Haremos lo posible por cuidar su privacidad, aunque será difícil dadas las circunstancias». Arriba se oían pasos, voces y el ruido del equipo siendo acomodado. Era el sonido de profesionales médicos tratando de resolver algo que claramente no estaba en ningún manual de entrenamiento. Y entonces, finalmente, llegó el momento que llevaba horas esperando. Escuché la puerta del departamento de Matías abrirse, seguida por varias pisadas en el pasillo. Estaban sacándolos. Me coloqué frente al ojo mágico, listo para el espectáculo. Lo que veía era mejor que cualquier programa de televisión. Justicia servida en frío, acompañada de una generosa porción de humillación pública. El ascensor sonó con su típico din y escuché el chirrido del carrito mientras empujaban la camilla. A través del ojo de la puerta, vi a los paramédicos maniobrando un bulto cubierto con una sábana demasiado pequeña para ocultar del todo lo que ocurría. Alcancé a distinguir 2 pares de piernas entrelazadas en ángulos imposibles. Detrás de ellos venía una pequeña multitud de vecinos curiosos. La señora Valdés del 3B tenía el teléfono en la mano, grabando sin disimulo. Los estudiantes del 2 fingían indiferencia mientras grababan también. Incluso el malhumorado señor Riquelme del primer piso había salido de su departamento para ver el espectáculo. Cuando el ascensor se cerró, el edificio quedó en silencio, interrumpido solo por el murmullo excitado de la gente comentando lo que acababan de presenciar. Esperé unos minutos antes de abrir mi puerta y salir al pasillo. «Noche movida, ¿eh?», y comentó la señora Valdés, aún aferrada a su teléfono. «¿Viste lo que pasó?». Puse mi mejor cara de vecino confundido.
Escuché las sirenas, pero estaba dormido. ¿Qué ocurrió? 2 personas quedaron pegadas, respondió ella con los ojos brillando de curiosidad. Tuvieron que llevárselos juntos al hospital, pegados. ¿Cómo? Se inclinó hacia mí bajando la voz. Por lo que escuché, estaban, ya sabes, en medio de algo íntimo, y usaron un producto que salió mal. Simulé sorpresa y regresé a mi departamento. Serví un vaso generoso de whisky y brindé en silencio. La segunda fase estaba cumplida. Ya sabes lo que dicen del camino de la vergüenza. Bueno, cuando te separan quirúrgicamente de tu amante después de quedar pegado con superglue, no es un camino, sino un arrastre. Uno lento, torpe y doloroso. El tipo de castigo que solo el karma podría orquestar. A la mañana siguiente estaba sentado en la mesa del comedor, tomando café y leyendo las noticias como cualquier esposo promedio. A las 10:30 escuché la llave girar en la cerradura. Eso significaba que habían pasado alrededor de 9 horas en el hospital. 9 horas de lo que debió ser la experiencia médica más humillante en la historia de la sala de emergencias. La puerta se abrió con lentitud, como si quien entrara temiera lo que iba a encontrar, o tal vez solo caminaba con cuidado porque cada paso debía sentirse como caminar sobre vidrios rotos. Y allí estaba Constanza. Se veía destrozada. Su cabello, antes perfectamente arreglado, parecía una maraña. Su rostro pálido y sin maquillaje mostraba ojeras profundas que la hacían lucir 10 años mayor. Pero lo peor era cómo se movía. Caminaba despacio, con las piernas ligeramente separadas, como si cada paso le recordara sus malas decisiones. El elegante vestido negro con el que había salido la noche anterior, el mismo que había usado para seducir a Matías, estaba arrugado y manchado con lo que parecía desinfectante hospitalario. «Buenos días, cariño», dije sin levantar la vista de la tablet. «Llegaste tarde anoche. ¿Cómo estuvo tu noche de trabajo?» Se quedó paralizada en la puerta, como un ciervo ante los faros de un auto. Buscaba desesperadamente recordar la historia que había preparado durante el trayecto de regreso. Hubo una emergencia en el trabajo. Un problema con un cliente. Tuve que quedarme hasta tarde. ¿Una emergencia?, repetí con fingida preocupación. Vaya, debió ser grave. Pareces agotada. ¿Te lastimaste? Caminas raro. La expresión de su rostro fue impagable. Intentaba mantener la mentira mientras su cuerpo gritaba otra historia. Me caí en la oficina, balbuceó. Bajando unas escaleras, me torcí la espalda. Caerse por las escaleras. Sí, una forma creativa de describir que te separaron quirúrgicamente de tu amante tras un accidente con pegamento industrial. ¿Fuiste al hospital?, pregunté con tono de falsa preocupación. Sí, fui a urgencias. Dijeron que solo era un tirón muscular. Me dieron algo para el dolor. Caminaba hacia el dormitorio, ansiosa por deshacerse de ese vestido que olía a desinfectante y vergüenza. Pero antes de que alcanzara la puerta, alguien llamó. Me levanté a abrir. Ya tenía una idea bastante clara de quién sería. Tal como lo había imaginado, Matías estaba ahí con el aspecto de alguien que acababa de sobrevivir a 12 asaltos con un boxeador especializado en golpear donde más duele. Alto, quizá de 1,88, con ese tipo de musculatura delgada que solo se consigue con gimnasio constante y una buena genética. Su cabello oscuro estaba peinado en ese estilo desordenado que parece natural, pero que en realidad requiere tiempo y esfuerzo. En circunstancias normales, muchas mujeres lo habrían considerado atractivo. Pero esas no eran circunstancias normales. Sus jeans estaban desabrochados y caían flojos en la cintura, como si no soportara que nada tocara su piel. Se movía con el mismo andar incómodo que Constanza, y su rostro mostraba ese tono grisáceo de quien ha pasado la noche entera bajo luces de hospital, escuchando a médicos hablar sobre sus partes íntimas con total naturalidad. «Hola», dijo con voz tensa. «¿Está Constanza? Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche». Lo que pasó anoche. Lo decía como si se tratara de una tragedia inesperada y no del resultado lógico de mezclar adulterio con pegamento industrial. «Claro, pasa», respondí con una sonrisa cordial. Constanza acaba de llegar del trabajo. Tuvo una emergencia que la mantuvo fuera toda la noche. Los ojos de Matías se abrieron con sorpresa y lo vi mirar hacia el dormitorio donde ella se había refugiado. Probablemente pensaba si ya había inventado alguna historia de respaldo y cuál debía repetir. La emergencia del trabajo, dijo con lentitud. Sí, continué mientras cerraba la puerta. Ya sabes cómo es manejo de crisis, control de daños, intentar arreglar las cosas cuando todo se complica. A veces esas situaciones requieren un toque muy delicado. Era imposible no disfrutarlo.
El tipo estaba en mi sala, probablemente aún resentido por el tratamiento médico que lo había separado de mi esposa, sin imaginar que yo sabía cada detalle. En ese momento, Constanza salió del dormitorio usando pantalones de algodón y una camiseta grande. El uniforme universal de quien no soporta que nada toque su cuerpo. Cuando lo vio, su cara atravesó más de una decena de expresiones en cuestión de segundos. «Matías», dijo intentando mantener la compostura. «¿Qué haces aquí?» «Tenemos que hablar sobre lo de anoche», respondió él. Ambos hablaban en clave, evitando cualquier palabra que los delatara. Era como ver a dos ladrones intentando describir un asalto usando solo palabras infantiles. «Quizá deberían sentarse», dije con falsa amabilidad. «Se ven algo adoloridos». Se miraron con pánico. Sentarse claramente no era opción. Aquello solo confirmaba que su visita al hospital había sido mucho peor de lo que imaginaba. «Creo que necesito recostarme», dijo ella de inmediato. «Y yo debo irme ya», añadió él. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». «Por supuesto que está bien», dije pasando un brazo sobre los hombros de Constanza. Ella se tensó, fingiendo que era cansancio. «Mi esposa puede con todo». Matías asintió torpemente y se dirigió a la puerta, caminando como un vaquero después de un largo día de cabalgata. «Te llamo más tarde por lo del proyecto», murmuró. «Claro». «El proyecto», respondió ella con voz débil. Cuando él se fue, Constanza se dejó caer en el sofá, soltando un gemido que intentó disimular como un bostezo. «Creo que me estoy enfermando», dijo. «Quizás deberías dormir en la habitación de invitados. No quiero que te contagies». «¿Contagiarme?» «Sí, claro». Lo suyo no era precisamente un virus, a menos que la torpeza y la infidelidad fueran enfermedades contagiosas. «Por supuesto, amor», dije alcanzándole un vaso de agua. «Descansa». «Yo me encargo de todo, y así lo haría. Fase 3 iniciada. Dicen que la venganza se sirve fría, pero yo prefiero servirla ardiente, acompañada de humillación. Si mi esposa ya caminaba como si la hubiese pateado una mula, ¿por qué no añadirle un toque de picante a su recuperación? El resto de la tarde interpreté el papel del esposo perfecto. Le llevé almohadas, ajusté el aire acondicionado, la atendí cada 20 minutos y fingí una preocupación ejemplar. Ella, por su parte, disfrutó del papel de víctima. Cada movimiento era un suspiro, cada cambio de postura un drama, y hasta fingía un quejido cuando pensaba que no la miraba. Era como ver una mala telenovela llamada La esposa sufrida. «Creo que necesito comer algo», dijo hacia las 4. «Pero mi estómago está muy sensible. Quizás algo ligero». Ah, su estómago sensible. Me pregunté si era culpa de los analgésicos o del estrés de pasar 9 horas en un hospital explicando por qué estaba anatómicamente unida a otro hombre. «Claro, cariño», dije. «Te prepararé algo especial». Y vaya si sería especial. Llevaba planeando ese menú desde que la vi entrar por la puerta, pálida y adolorida. Una sinfonía de fuego cuidadosamente diseñada para poner a prueba sus entrañas. Comencé con brochetas de cordero marinadas en una mezcla letal. Polvo de ají fantasma, hojuelas de Carolina Reaper, salsa de habanero y suficiente picante como para derretir pintura. Agregué chiles tailandeses y una cucharada de pasta de wasabi solo por placer. Mientras tanto, preparé camarones al ajo con 10 dientes en lugar de 2, más ajo en polvo, sal de ajo y un toque de ajo negro. Aquellos camarones podían ahuyentar vampiros en un radio de kilómetros. Pero el plato principal era el cangrejo picante del restaurante singapurense del centro, famoso por hacerte firmar una exención antes de servirte su plato más fuerte. «Huele increíble», dijo Constanza desde el sofá. «¿Qué estás cocinando?» «Algunas de tus comidas favoritas», respondí, colocando todo en una bandeja elegante. «Has estado muy estresada y quería hacer algo especial». «Nada alivia el estrés como una cirugía de emergencia para separarte de tu amante». Pensé en silencio. Coloqué el banquete frente a ella con servilletas de tela y los cubiertos de plata. La presentación era digna de un restaurante de lujo, pero el propósito era claro, una cena diseñada para castigarla sin que lo notara. «Se ve increíble», dijo ella con una sonrisa débil. «No tenías que hacer tanto». «Ninguna molestia», respondí. «Sé cuánto te gusta la comida picante, y después de la noche que pasaste, pensé que te vendría bien algo reconfortante». Y ese era el toque maestro. Constanza amaba la comida picante. En condiciones normales podía tolerar niveles de fuego que harían llorar a cualquiera. Pero esas no eran condiciones normales, ¿verdad?
Su sistema digestivo debía estar ya en plena rebelión después de tanto estrés, los analgésicos y la comida hospitalaria que seguramente le habían servido durante su prolongada estadía en aquel infierno médico. Observé con detenimiento mientras tomaba su primer bocado del cordero. Su rostro, por un breve instante, reflejó una sincera expresión de placer. La carne estaba perfectamente cocida, los sabores equilibrados con precisión y, bajo cualquier otra circunstancia, habría sido una comida excelente. Pero entonces el picante comenzó a hacer efecto. Primero una ligera sorpresa en sus ojos, luego una pausa en la masticación y finalmente una deglución cuidadosa que revelaba arrepentimiento. Sin embargo, estaba demasiado comprometida con su fachada de todo está bien como para detenerse. «Está muy bueno», comentó alzando su vaso de agua con una rapidez que intentó disimular. «Muy sabroso», pensé. Una descripción generosa. Aún así, continuó valientemente con los camarones, aunque cada bocado exigía más agua y pausas más largas. El ajo y las especias estaban cumpliendo su misión a la perfección. Pronto, un leve sudor perló su frente, pese a que el apartamento estaba a una temperatura agradable. Sin embargo, el verdadero golpe vino con el cangrejo. A ella le bastó un solo bocado para que todo su cuerpo se tensara como si la hubieran electrocutado. Su rostro pasó de rojo a blanco y luego a un tono verdoso que jamás había visto en una persona. «Necesito», intentó decir, pero se detuvo. Hablar requería respirar, y eso parecía un lujo en ese momento. «¿Más agua?», pregunté con aparente preocupación mientras ya llenaba su vaso. «El cangrejo es fuerte. Debí advertirte». Ella asintió con desesperación y se bebió el contenido de un solo trago, pero ya era demasiado tarde. Podía ver cómo el fuego recorría su interior, castigando las zonas aún sensibles por su reciente aventura médica. «Tal vez debería acostarme», dijo con voz débil. «Creo que la medicación no está reaccionando bien con la comida». «Claro», respondí fingiendo preocupación. «Descansa, yo me encargo de todo aquí». Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el dormitorio con pasos tan cuidadosos que parecía atravesar un campo minado. Cada movimiento era una pequeña tortura. Tuve que morderme la mejilla para no sonreír. Apenas desapareció por el pasillo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi amigo Jorge, que trabajaba en el hospital. «Amigo, no vas a creer el caso que llegó anoche al servicio de urgencias. Una pareja pegada durante la intimidad. Tuvieron que llamar a un especialista para separarlos. Lo más gracioso que he visto en mi vida», respondí con toda naturalidad. «No puede ser». «¿Y están bien?». Su respuesta llegó enseguida. «Físicamente sí, aunque el tipo desarrolló una infección en el área donde lo separaron. Lo ingresaron con antibióticos. Ella fue dada de alta, pero va a pasarla mal unos días. ¿Una infección? Así que el estado de Matías había empeorado». «Perfecto. Eso haría que la siguiente etapa de mi plan fuera aún más eficaz». Terminé de limpiar la cocina y preparé mi siguiente jugada. En el botiquín del baño, detrás del frasco de aspirinas, había una crema regeneradora que Constanza necesitaría en los próximos días. A simple vista, era un ungüento inofensivo, diseñado para aliviar la piel irritada, pero estaba a punto de ser reemplazado por algo mucho más interesante. Abrí el tubo y vacié su contenido en el fregadero. Luego lo rellené con crema de capsaicina, el mismo compuesto que usan los aerosoles de defensa personal y los tratamientos para la artritis. Misma textura, mismo color, mismo envase. Imposible notar la diferencia hasta aplicarlo. Cuando lo hiciera, descubriría que algunos errores duelen más de lo que uno imagina. Devolví el tubo exactamente donde estaba y me fui a dormir. La fase 3 estaba lista. Hay un momento en las películas de terror en el que la víctima se da cuenta de que todo ha sido planeado desde el principio, que no es un accidente, sino una venganza cuidadosamente elaborada. Pues bien, tuve el privilegio de presenciar ese instante en vivo, y fue más satisfactorio que un trago de whisky añejo en una noche fría. Todo comenzó alrededor de las 6 de la mañana, con un grito tan intenso que podría haber despertado a los muertos. No era un simple grito de sorpresa. Era un alarido puro, visceral, el tipo que solo emite alguien que acaba de descubrir que su día ha pasado de malo a insoportable. Provenía del baño, seguido de golpes y lo que sonó como alguien intentando apagar un incendio con las manos desnudas. Por supuesto, yo ya estaba despierto. Llevaba casi una hora esperando ese momento, recostado en la cama de huéspedes, anticipando el instante en que Constanza aplicaría lo que creía era una pomada calmante sobre su piel lastimada. La espera había sido casi un deleite perverso,
como seguir la final de un programa de realidad macabra. «Dios mío», gritó, y escuché algo estrellarse contra el suelo del baño. Seguramente el tubo. Había comprendido que aquello que debía aliviarla estaba incendiando su cuerpo. Esperé 10 segundos. Tiempo suficiente para que la capsaicina hiciera su efecto antes de correr hacia la puerta, fingiendo ser el marido preocupado que debía aparentar. «Constanza, ¿qué pasa?», y pregunté con voz alarmada, golpeando la puerta cerrada. Ella la había bloqueado. Claro, desde hacía tiempo había desarrollado cierta desconfianza a mostrarse vulnerable ante los demás. Algo no andaba bien, su respiración era entrecortada, casi un jadeo desesperado. «Está ardiendo, Dios, quema», balbuceó entre sollozos. «¿Qué está ardiendo?», pregunté fingiendo preocupación. «La pomada. La pomada del hospital, no sé». «¡Haz que se detenga!». Escuché el sonido del agua correr. Supuse que estaba intentando enjuagarse la crema sin saber que eso solo empeoraba las cosas. Esa pomada era de base oleosa y el agua no hacía más que esparcirla, como intentar apagar un incendio con gasolina. «Cielos, amor. Abre la puerta, déjame ayudarte», dije con voz suave. El clic del seguro marcó el inicio del espectáculo. Cuando entré, la escena era casi cómica, si no fuera por lo perfectamente planeada que estaba. Constanza estaba inclinada sobre el lavabo, empapada, con el rostro rojo y los ojos inundados de lágrimas. Su cabello chorreaba y cada movimiento suyo transmitía una desesperación casi animal. «No puedo detenerlo», gritaba entre sollozos. «Arde demasiado, algo anda mal con esa pomada». Miré el tubo caído en el suelo. Lo recogí con fingido desconcierto, examinándolo como si fuera la primera vez que lo veía. «Extraño. Es la misma marca de siempre, ¿no? Tal vez cambiaron la fórmula, o está vencida. No me importa. Haz que deje de arder», chilló. La capsaicina no solo quema, produce un calor profundo como si brotara desde los huesos, y aplicada sobre tejido sensible, especialmente uno ya dañado por un procedimiento médico de emergencia, el dolor se convierte en una tortura que hace dudar de cada decisión de vida. «Tenemos que ir al hospital», le dije envolviendo sus hombros con una toalla. «Esto no es normal, podrías estar teniendo una reacción alérgica». «No, no puedo volver ahí», susurró entre gemidos. «No después de anoche». Y ahí estaba la admisión involuntaria. Esa frase confirmaba que la noche anterior había sido algo más que un supuesto asunto laboral. El dolor había superado su orgullo, justo como yo había previsto. «Mírame, Constanza», le dije tomando su rostro entre mis manos con la calma y ternura de un marido devoto. «Te amo, no dejaré que te pase nada. Pero esto no podemos manejarlo en casa». El trayecto al hospital fue una sinfonía de sufrimiento. No podía sentarse. Se debatía entre recostarse y mantenerse en cuclillas, buscando una posición que no agravara el ardor. Cada bache en la carretera la hacía gritar de nuevo, mientras sus dedos se aferraban al manubrio de la puerta con tanta fuerza que creí que lo arrancaría. «¿Cómo pasó esto?», repetía una y otra vez llorando. «¿Cómo pudo pasar? Ah, si tan solo supiera la respuesta, si comprendiera que cada espasmo de dolor era el resultado directo de sus mentiras, de sus decisiones, de la traición que había sembrado. Pero claro, la autocrítica nunca fue su fuerte. Cuando llegamos a urgencias, la ironía me golpeó como una ráfaga. Era el mismo acceso por el que la habían sacado 12 horas antes, todavía unida a su amante como una grotesca broma del destino. Reprimí una sonrisa mientras la ayudaba a salir del coche. La enfermera de triaje la vio y no dudó. Ordenó llevarla de inmediato a una sala privada. Ser paciente frecuente tenía sus beneficios, especialmente cuando la última visita había terminado con una cirugía bastante singular. Minutos después, el doctor Fuentes, el mismo que había dirigido el procedimiento anterior, entró con una mezcla de desconcierto y resignación en el rostro, como si ya no entendiera en qué dimensión absurda estaba trabajando. «Señora Constanza», dijo revisando la ficha, «tan pronto de regreso. ¿Qué ocurre ahora?». Constanza entre lágrimas le explicó lo del ungüento, el ardor y el dolor insoportable. El médico escuchó con paciencia, aunque la preocupación en su mirada era evidente. «La inflamación es grave», dijo finalmente. «La combinación entre el daño del procedimiento de ayer y lo que parece una quemadura química podría ser peligrosa». Las palabras quemadura química flotaron en el aire como una sentencia. «¿Estás segura del ungüento que usó?», y preguntó el doctor. «Esto coincide con una exposición a capsaicina o un irritante similar». Ella lo miró sin comprender, completamente perdida.
No tenía idea de que su esposo había hecho algunos ajustes en el tubo durante la noche. Usé el mismo de siempre, balbuceó, pero algo estaba mal. El doctor asintió con gravedad. Por la extensión del daño y el riesgo de infección, será necesario un procedimiento quirúrgico para retirar el tejido afectado antes de que se necrose. Necrosis, una palabra capaz de congelar la sangre. Significaba pérdida de tejido, daño permanente, consecuencias irreversibles. ¿Cirugía?, murmuró Constanza. Me temo que sí. La combinación del trauma previo con la exposición química no permite otro tipo de tratamiento. Debemos extirpar el área dañada para evitar complicaciones mayores. Le tomé la mano con gesto compasivo. Doctor, haga lo que sea necesario. Solo queremos que ella esté bien. Mientras firmaba los formularios, sus manos temblaban. Lloraba, y no solo por el dolor físico. Empezaba a entender que lo ocurrido cambiaría su cuerpo para siempre. ¿Cuánto durará la recuperación?, pregunté, interpretando a la perfección el papel del esposo preocupado. Varias semanas como mínimo, respondió el doctor. Y habrá secuelas. Es posible que cierta sensibilidad nunca se recupere. Secuelas permanentes, sensibilidad que tal vez no volviera jamás. Grabé cada palabra en mi mente con una calma casi placentera. Cuando la llevaron hacia quirófano, Constanza tomó mi mano por última vez. «Te amo», dijo con voz adormecida por el miedo. «Yo también te amo», respondí, y por primera vez en meses lo dije con sinceridad. Amaba a esta versión suya, la que enfrentaba las consecuencias de sus actos. La cirugía duró 3 horas. Cuando el doctor Fuentes salió, su expresión era seria. «Logramos retirar todo el tejido dañado», dijo, «pero el alcance fue mayor de lo esperado. Requerirá cuidados prolongados y, lamentablemente, quedarán cambios funcionales permanentes». Y mientras él hablaba, no pude evitar sentirlo. La justicia al fin tenía su propio sabor. Asentí con gravedad, interpretando el papel del esposo devastado que acaba de recibir una noticia terrible sobre su esposa. Por dentro, ya estaba ejecutando la fase 4 de mi plan. Había algo poéticamente justo en entregarle los papeles de divorcio a tu esposa infiel mientras está conectada a suero, en una cama de hospital, recuperándose de una cirugía que fue consecuencia directa de su propia traición. Era como si el universo, cansado de observar en silencio, hubiera decidido intervenir para escribir el final perfecto de una historia de amor que se había torcido por completo. Aquella mañana, la pasé en la oficina de mi abogado, ultimando los documentos con una precisión tan meticulosa que habría hecho llorar a un relojero suizo. Cada cláusula, cada línea, cada palabra estaba diseñada para garantizar que Constanza se marchara de nuestro matrimonio con exactamente lo que merecía. Nada. Bueno, casi nada. Le quedarían las facturas médicas. Guardé los papeles en una carpeta manila antes de dirigirme al hospital. Caminé por los pasillos rodeado de personas con emergencias reales, víctimas de accidentes y enfermedades legítimas. Mi esposa, en cambio, estaba ahí por una consecuencia que ella misma había provocado. La habitación 347 era privada, un detalle que había solicitado y pagado personalmente. Lo consideré un acto de cortesía. Merecía tener privacidad para enfrentar la peor conversación de su vida, el tipo de privacidad que necesitas cuando tu mundo se derrumba y solo quieres gritar sin que nadie te escuche. Cuando entré, Constanza ya estaba despierta, recostada sobre varias almohadas y con un aspecto tan cansado que parecía haber envejecido 15 años en apenas 2 días. Según el doctor Fuentes, la cirugía había sido exitosa, pero el proceso de recuperación sería largo, doloroso y, en ciertos aspectos, permanente. «Hola», dijo con una voz débil, forzando una sonrisa que apenas se sostenía. Me preguntaba cuándo vendrías. Las enfermeras dijeron que las visitas empezaban a las 10. El tráfico fue un desastre. Mentí con calma, tomando asiento junto a su cama. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión y luego hubiera dado marcha atrás», respondió con una mueca de dolor. «¿Qué es eso?», y preguntó con la voz temblorosa. «Papeles de divorcio», respondí, colocándolos sobre la mesa rodante al lado de su cama con la naturalidad de quien entrega una pizza. «Necesito que los firmes». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el goteo del suero marcando los segundos. 1, 2, 3. Cada gota era una pausa en la que Constanza trataba de asimilar lo que acababa de oír. «¿Qué?», y susurró al fin, justo cuando la morfina parecía alcanzar su punto máximo. Su voz sonó distante, casi irreal.
Papeles de divorcio, repetí, abriendo la carpeta y desplegando los documentos sobre la mesa como si repartiera cartas. Es bastante simple. Tú no te quedas con nada. Ella miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que nunca había visto. No entiendo por qué ahora. Estoy en el hospital. Acabo de salir de una cirugía. Precisamente por eso, respondí con serenidad, cruzando una pierna sobre la otra. Es el momento perfecto. La miré fijamente antes de continuar. Sé todo, Constanza. Sé lo de Matías. Sé de la aventura, de los hoteles, de los mensajes y del tubo plateado de lubricante japonés que usabas para tus actividades. El color desapareció de su rostro en un segundo. Parecía que iba a desmayarse. Abrió la boca varias veces, pero ningún sonido salió. Tenía la expresión de un pez fuera del agua, si los peces pudieran sentir pánico existencial. También sé que me drogabas para poder escabullirte, seguí con voz controlada. Sé del programa de mensajería cifrada escondido en la carpeta de compras. Sé que Matías vive justo arriba, en el 4C, y sé que lo que te trajo aquí anoche no fue un accidente de trabajo. Cada palabra la golpeaba como una descarga. Podía ver cómo su postura se hundía, cómo su energía se evaporaba, como si el aire se escapara lentamente de su cuerpo. ¿Cómo lo sabes? Y atinó a preguntar con voz quebrada. No importa cómo, le respondí. Lo importante es que lo sé, y ahora vas a firmar estos papeles. Aceptar tus actos y salir definitivamente de mi vida. Intentó incorporarse, pero el movimiento la hizo soltar un gemido de dolor que se le reflejó en todo el rostro. Debo admitirlo, casi valió la pena todo el esfuerzo. Ella tembló. Sus manos débiles rasgaron los papeles en dos. No firmaré nada, dijo con una furia inesperada. ¿Quieres el divorcio? Bien, pero no pienso rendirme ni dejarte todo. Sonreí. Perfecto. Saqué otro juego de papeles del maletín. Este es el plan B. Si no firmas el acuerdo, iremos a juicio y entonces todo saldrá a la luz. El engaño, los mensajes, tu accidente, tus hábitos con los medicamentos. Todo será público. ¿De verdad eso es lo que quieres? La vi quebrarse por completo. En su rostro se mezclaron la humillación, el miedo y algo más profundo. La comprensión de que ya no tenía salida. Pero en lugar de rendirse, estalló en carcajadas. Una risa rota, hueca, desesperada. ¿Tú crees que ganaste?, dijo entre jadeos. Te crees inteligente, pero no tienes idea de lo que hiciste. Ilumíname, respondí, manteniendo la voz serena. Matías no fue el primero ni el único, espetó ella con tono venenoso, la sonrisa amarga. Esto lleva años, cariño. Él solo fue el más reciente, el más fácil, pero hubo otros, muchos otros. Por un momento el aire en la habitación pareció congelarse. No sentí rabia ni sorpresa, solo una claridad helada. Esa confesión lo cambiaba todo. En ese momento entendí que mi plan de venganza necesitaba ampliarse mucho más de lo previsto. Y vaya si lo hice. El rumor sobre su escándalo ya recorría el edificio. Gracias a un video captado por la señora Valdés, nuestra vecina del 3B, que solía grabar a sus gatos, pero que esa vez se superó. Filmó toda la escena de la ambulancia en resolución 4K. Los paramédicos confundidos, el esfuerzo por acomodar la camilla doble y, por supuesto, el glorioso plano final de Constanza y Matías siendo sacados del edificio como una grotesca escultura viviente. Le pedí una copia del video a la señora Valdés, bajo el pretexto de querer asegurarme de que Constanza estuviera bien. Ella lo creyó sin sospechas. Lo que no sabía era que yo tenía planes mucho más amplios para su pequeña obra. En cuestión de horas, creé perfiles en cada red social importante. TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, todos sincronizados. Subí el video con títulos diseñados para viralizarse sin que pudieran acusarme legalmente. El más exitoso fue "Cuando ser infiel sale terriblemente mal". La gente devoró la historia. En menos de 12 horas el video ya acumulaba 500.000 de visualizaciones. Al segundo día estaba en tendencia en 3 plataformas. Al tercero había reacciones, compilaciones y remixes musicales. Lo mejor fue cuando la gente comenzó a reconocerlos. Ese es Matías, el entrenador del gimnasio Flex Fitness, escribió alguien. Resultó ser una especie de influencer que se vendía como coach de relaciones. La ironía era deliciosa. En cuestión de días lo habían doxeado. Nombre completo, gimnasio, redes, página web. Fue despedido antes de terminar la semana. Su Instagram se llenó de comentarios crueles y de consejos útiles sobre lubricantes más seguros.
Pero si Matías fue humillado públicamente, lo de Constanza fue una ejecución social. Compañeras de yoga, miembros de su club de lectura, todos la reconocieron. Su vida entera, cuidadosamente exhibida en redes, quedó al descubierto. La hipocresía entre sus publicaciones sobre amor y fidelidad y las imágenes del video era combustible para los trolls. Sus amigos comenzaron a desaparecer. El club de lectura la reprogramó indefinidamente. El estudio de yoga perdió sus registros y hasta las cajeras del supermercado la observaban con desprecio. El golpe final, sin embargo, vino de su propia tableta. En el historial encontré pruebas de algo mucho peor. Constanza no mentía sobre los otros. Había una red, una organización de encuentros extramaritales con membresías, verificación de antecedentes y eventos privados. Llevaba más de 3 años siendo miembro premium. Tenía recibos de hoteles, comprobantes, reseñas que ella misma había escrito. Imprimí todo, lo organicé y fui directo a la comisaría. No porque el adulterio fuera ilegal, sino porque aquella red claramente rozaba la delincuencia. Evasión de impuestos, prostitución encubierta, uso de fondos empresariales. El detective Salazar me escuchó con expresión incrédula hasta que comprendió la magnitud del caso. En una semana el FBI ya estaba involucrado. Cuentas congeladas, arrestos, titulares. Constanza pasó de ser una esposa infiel a un rostro conocido en las noticias, vinculada a un escándalo de infidelidad organizada. Se encerró en casa sin responder llamadas ni mensajes. Matías desapareció del mapa, cerró redes y huyó. Pero ella no podía huir. Su nombre estaba en demasiados documentos. 3 semanas después, Matías reapareció. Yo estaba disfrutando un café tranquilo cuando escuché gritos en la entrada. Miré por la ventana y allí estaba, desaliñado, con el rostro ojeroso reclamando dinero. «Me debes 20,000», le gritaba. Facturas médicas, ingresos perdidos, abogados. «Todo esto es culpa tuya». «Mía», replicó Constanza desde la puerta. «Fuiste tú quien trajo el maldito pegamento». Aquella confesión era oro puro, y la señora Valdés ya grababa desde su balcón. La discusión subió de tono. Matías la empujó y ella respondió con violencia. Llamé enseguida al detective Salazar. «Otra vez en la misma dirección», dije. «Posible agresión doméstica». Cuando llegó la policía lo encontraron con el rostro ensangrentado y ella gritando como una posesa. Ambos terminaron arrestados. Gracias a la investigación previa, sus nuevos cargos se sumaron a los anteriores. Entre fraude, resistencia y agresión, las condenas se acumulaban. En cuanto al divorcio, fue un mero trámite. Con Constanza tras las rejas y toda la evidencia en mi poder, obtuve todo a mi favor. Y algo más importante, paz. Aquella noche, con un vaso de whisky añejo, saboreé el silencio. Por fin mi hogar volvía a sentirse mío, sin mentiras ni veneno. El teléfono vibró. Un mensaje del detective Salazar. Caso cerrado. Ambos se declararon culpables. Constanza, 18 meses. Matías, 2 años. Eliminé el mensaje, serví otro trago y pensé, a veces la justicia no es ciega. Solo necesita un poco de ayuda para ver con claridad.